En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de un examen de un curso pasado. El enunciado nos dice que hay un mercado cuya curva de demanda viene dada por la expresión cantidad total demandada es igual a 136 menos el precio partido por 2, y que está abastecido por dos empresas idénticas que tienen la misma función de costes, que es coste igual a 16Q. En el primer apartado nos dice, si la empresa 1 decide primero la cantidad de output, nos pide calcular las cantidades producidas por cada empresa, el precio del bien y los beneficios de cada empresa, teniendo en cuenta que no hay costes de entrada al mercado para la empresa 2. En definitiva, en este apartado lo que nos está diciendo es que las empresas compiten en cantidades, porque habla de decisión de la cantidad, y además nos está diciendo que es un equilibrio secuencial, porque la empresa 1 decide primero, por lo tanto es la líder, y la empresa 2 será la seguidora. Luego esto nos encontramos en un modelo secuencial también conocido como modelo de Stackelberg. Para resolver un modelo de Stackelberg, lo que hacemos es resolverlo secuencialmente, pero de manera inversa. Primero resolvemos cuál es el problema de optimización de la empresa seguidora, que en el periodo t igual a 1 va a plantearse su problema de maximización del beneficio de la empresa 2, conocida ya cuánto es la producción de la empresa 1, porque la empresa 1 habrá decidido Q1 en el periodo t igual a 0. Si desarrollamos cuál es la expresión de la función de beneficios de la empresa 2, tenemos que su función de ingresos es precio por cantidad. El precio viene dado por la función inversa de demanda, que despejando de la curva de demanda tendremos precio es igual a 136 menos 2Q. Por lo tanto, el precio será 136 menos 2Q sub 1, que es lo que produce la empresa 1, menos 2Q sub 2, que es lo que produce la empresa 2. Y este precio, multiplicado por la cantidad Q sub 2, será el ingreso de la empresa 2, y menos los costes de la empresa 2, 16Q sub 2, tendremos que esta es la función de beneficios. Si operamos esta función de beneficios, tendremos 136 Q sub 2 menos 16 Q sub 2, tendremos 120 Q sub 2. Luego tendremos menos 2Q sub 1 por Q sub 2 y luego menos 2Q sub 2 al cuadrado. La condición de primer orden para resolver este problema de maximización del beneficio del empresario 2, tenemos que nos dice que la derivada del beneficio de la función objetivo respecto de la variable de decisión, que es Q sub 2, se tiene que igualar a 0 para maximizar. Y de aquí, derivando la expresión de la función de beneficios que hemos obtenido, tendremos 120 menos 2Q sub 1 menos 2 por 2, 4Q sub 2 es igual a 0. Y ahora podemos simplificar todo porque está multiplicado todo por 2. Luego tendremos 60 menos Q sub 1 menos 2Q sub 2. Y de aquí despejamos Q sub 2 y obtenemos la función de mejor respuesta de la empresa 2, que nos dice para cada cantidad de Q que lance la empresa 1, cuánto es lo que tiene que lanzar la empresa 2 para que maximice su beneficio. Y despejando de esta expresión tendremos que Q sub 2 es igual a 60 menos Q sub 1 partido por 2. Y ahora volvemos al periodo inicial a t igual a 0 en el que decide la empresa líder. El problema de optimización que se plantea la empresa líder es que quiere maximizar su beneficio, el beneficio de la empresa 1, sujeto a que conoce cómo se va a comportar la empresa 2. Y el comportamiento de la empresa 2 viene dado por su función de mejor respuesta. Sustituyendo cada una de estas expresiones por su valor concreto, tendremos el precio, ya hemos dicho que era 136 menos 2Q sub 1 menos 2Q sub 2 multiplicado por Q sub 1, son los ingresos de la empresa 1, menos los costes de la empresa 1 menos 16Q sub 1, y sujeto a la función de mejor respuesta, que es Q sub 2 es igual a 60 menos Q sub 1 partido de 2. Lo que hacemos es reemplazar esta función de mejor respuesta en nuestra función objetivo. Luego este Q sub 2 lo vamos a reemplazar por 60 menos Q sub 1 partido por 2. De tal manera que el problema de optimización nos quedará que queremos maximizar el beneficio de la empresa 1, que es 136 menos 2Q sub 1 menos 2 por, y aquí donde venía Q sub 2 reemplazamos la expresión de la función de mejor respuesta de la empresa 2. Todo ello multiplicado por Q sub 1 y menos los costes, menos 16 Q sub 1. Desarrollamos lo que hay aquí dentro del paréntesis. Fijaros que este 2 del denominador con este 2 que está multiplicando se van a simplificar. Y entonces dentro del paréntesis nos va a quedar 136 menos 2 Q sub 1 menos 60 y menos por menos más Q sub 1. Todo ello multiplicado por Q sub 1 y todo esto serán los ingresos de la empresa 1 y menos los costes de la empresa 1, 16 Q sub 1. Dentro del paréntesis nos queda 136 menos 60, que es 76, y menos 2Q sub 1 más Q sub 1, que es menos Q sub 1.
Todo ello multiplicado por q sub 1 y menos 16 q sub 1. Y ya operando tendríamos 76 q sub 1 menos q sub 1 al cuadrado menos 16 q sub 1. Restamos este 76 q sub 1 con este 16 q sub 1 y tendremos 60 q sub 1 menos q sub 1 al cuadrado. Y esta es la función de beneficio de la empresa 1 que queremos maximizar. La condición de primer orden para la empresa 1 nos dice que la derivada de esta función de beneficios respecto de la variable de decisión, que es q sub 1, se tiene que igualar a 0. La derivada de esta expresión será 60 menos 2q sub 1 es igual a 0. Y de aquí, despejando q sub 1, ya obtenemos cuál es la cantidad que tiene que producir la empresa 1 en el equilibrio de Stackelberg para maximizar su beneficio, que será 60 entre 2, luego 30 unidades. Y ahora, reemplazando esta cantidad en la función de mejor respuesta de la empresa 2, pues nos va a decir 60 menos la cantidad óptima que va a lanzar al mercado la empresa 1 y dividido por 2 nos va a dar la cantidad que tiene que producir la empresa 2, que va a ser 60 menos 30, 30 dividido por 2, 15. Y esta es la cantidad óptima que tiene que lanzar la empresa 2 en un equilibrio de Stackelberg para maximizar su beneficio dado el comportamiento de la empresa líder. ¿Cuánto lanzarán las dos empresas en su conjunto? Pues 45 unidades, la suma. ¿Cuánto será, por lo tanto, el precio de equilibrio de mercado? Pues nos vamos a la función inversa de demanda, que es 136 menos 2Q, y reemplazamos la cantidad total que se lanza al mercado, que es 90, y tendremos 136 menos 90, luego el precio de mercado va a ser 46 unidades monetarias. Y ya con esto podemos calcular cuántos son los beneficios de cada una de las empresas. De la empresa líder, calculamos precio por cantidad menos sus costes, y tendríamos precio 46 por la cantidad que lanza esta empresa líder, que es 30, menos los costes 16 por 30. Luego tenemos que sería 30 por 30, 900 unidades monetarias de beneficio. Y la empresa seguidora, multiplicamos precio, que es 46, por la cantidad que produce la empresa seguidora, que hemos obtenido, que era 15, menos sus costes, que son 16 por 15, y entonces tendremos 30 por 15, que son 450 unidades monetarias. Y esta sería la resolución de este apartado de un equilibrio de Stackelberg con empresas que tienen costes simétricos. A continuación, el siguiente apartado lo que nos dice es suponer que la empresa 2 le plantea a su rival la posibilidad de que deje de comportarse como líder y que pasen a competir simultáneamente en cantidades. Determinar el beneficio de cada empresa en este caso. Y vamos a resolverlo junto con el apartado C, que nos pregunta cuál es la cantidad mínima de dinero que estaría dispuesta a aceptar la empresa 1 para dejar su papel de líder en la industria. Y cuál es la cantidad máxima que estaría dispuesta a pagar la empresa 2 para convencer a la empresa 1 de que dejara su papel de líder. Y por último, si la pregunta es, ¿existe entonces posibilidad de acuerdo entre los rivales? Y que expliquemos el por qué. En el apartado B lo que nos está diciendo en definitiva es que las empresas pasen a competir simultáneamente en cantidades luego que calculemos el equilibrio a la Cournot, para lo cual planteamos simultáneamente la maximización del beneficio de la empresa 1 y de la empresa 2. La expresión del beneficio de la empresa 1 será precio 136 menos 2q sub 1 menos 2q sub 2 por la cantidad que produce la empresa 1 y menos los costes menos 16q sub 1. Desarrollando esta expresión tendríamos 136q sub 1 menos 16q sub 1 nos quedaría 120q sub 1, luego menos 2q sub 1 por q sub 1 menos 2q sub 1 al cuadrado y luego menos 2q sub 2 por q sub 1. Y para la empresa 2, de manera equivalente, nos quedaría el precio por la cantidad que produce la empresa 2 menos los costes de la empresa 2. Luego la función de beneficios de la empresa 2 sería 120q sub 2, que es 136q sub 2 menos 16q sub 2. Luego menos 2q sub 1 por q sub 2 y luego menos 2q sub 2 por q sub 2, que es menos 2q sub 2 al cuadrado. Y ahora nos planteamos las condiciones de primer orden. Lo que nos dicen las condiciones de primer orden en el caso de Cournot es que la derivada de la función objetivo de cada empresa respecto de su variable de decisión se tiene que igualar a 0. Luego, para la empresa 1, que la derivada del beneficio de la empresa 1 respecto de su variable de decisión, que es q sub 1, tiene que ser igual a 0. Derivando la función de beneficio de la empresa 1 que hemos obtenido respecto de q sub 1, obtenemos 120 menos 2 por 2, 4q sub 1, menos 2q sub 2. Tiene que ser igual a 0. Y de ahí, despejando q sub 1, obtenemos la función de mejor respuesta. Teniendo en cuenta que podemos simplificar por 2, la función de mejor respuesta de la empresa 1 nos va a quedar 60 menos q sub 2 partido por 2.
Y de manera equivalente, para la empresa 2, la condición de primer orden lo que nos dice es que la derivada de la función de beneficio de la empresa 2 respecto de la variable de decisión, que es Q sub 2, se tiene que igualar a 0. Y esta derivada de la función de beneficio respecto de Q sub 2 va a ser 120 menos 2 Q sub 1 menos 2 por 2, 4 Q sub 2, tiene que ser igual a 0. Luego la función de mejor respuesta, despejando Q sub 2 en función de todo lo demás, obtendremos que es 60 menos Q sub 1 partido por 2. Y ahora, para resolver el equilibrio, lo que hacemos es sustituir, por ejemplo, la función de mejor respuesta de la empresa 2 en la función de mejor respuesta de la empresa 1. Luego reemplazamos en esta expresión, este Q sub 2 lo reemplazamos por la función de mejor respuesta de la empresa 2. Y entonces tendremos esta expresión. Y ahora operando, lo que hacemos es multiplicar este 60 por este denominador para poner denominador común. Luego 60 por 2, 120. Y luego nos quedará también que este denominador multiplicado a su vez por el denominador general, tendremos 2 por 2, 4 en el denominador, y arriba en el numerador tendremos 120, que hemos multiplicado 60 por 2, 120, menos 60 y menos por menos más Q sub 1. Y ahora multiplicando este 4 el denominador, pasándolo al lado izquierdo, lo multiplicamos por Q sub 1, nos queda 4Q sub 1, y en el lado derecho nos queda 120 menos 60, que es 60, y más Q sub 1. Este Q sub 1 lo podemos pasar al lado izquierdo restando y nos quedaría en el lado izquierdo 3Q sub 1 es igual a 60. Ya podemos despejar cuánto es la cantidad que va a producir en el equilibrio de Cournot la empresa 1, que es 60 entre 3, luego 20 unidades. Como las dos empresas tienen los mismos costes, el equilibrio tiene que ser simétrico al ser un equilibrio de competencia simultánea en cantidades. Luego la cantidad que produciría la empresa 2 es también 20. Pero si queréis podéis comprobarlo sencillamente reemplazando esta cantidad Q sub 1 en la función de mejor respuesta de la empresa 2, para lo cual hacemos 60 menos Q sub 1, que es 20, y dividido por 2, luego 60 menos 20, 40, y dividido por 2 es 20. La cantidad total que lanzan al mercado entre las dos empresas es la suma de ambas, por lo tanto 40 unidades físicas del bien. Y el precio de equilibrio de Cournot nos va a venir dado por la función inversa de demanda, que era 136 menos 2 veces la cantidad total lanzada al mercado. Luego 136 menos 2 por 40, luego 136 menos 80, que son 56 unidades monetarias. Y ya podemos calcular el beneficio de cada una de las empresas, que es lo que nos pedía el apartado B. El beneficio de la empresa 1 es ingresos menos costes. Los ingresos es precio 56 por cantidad producida por la empresa 1, que es 20, menos los costes, menos 16 por 20. Luego nos queda 40 por 20, luego 800. Y los beneficios de la empresa 2 en este caso tienen que ser simétricos. Podemos hacer el mismo cálculo, nos tiene que quedar exactamente también 800 unidades monetarias. Con esto tendríamos hecho el apartado B. Vamos a ver ahora la respuesta al apartado C. Nos pregunta cuál es la cantidad mínima de dinero que estaría dispuesta a aceptar la empresa 1 para dejar su papel de líder en la industria. Fijaros que ahora si deja de ser líder, su beneficio es 800. Y cuando era líder en el apartado anterior, su beneficio era 900 unidades monetarias. Por tanto, la diferencia, lo mínimo que está dispuesto a aceptar va a ser la diferencia entre 900, el beneficio cuando era líder, y el beneficio ahora. Por lo tanto, la diferencia son 100 unidades monetarias. Esto es lo mínimo que está dispuesta a aceptar. Luego nos pregunta cuál es la cantidad máxima que está dispuesta a pagar la empresa 2 para convencer a la empresa 1 para que deje su papel de líder. Pues la empresa 2 ahora su beneficio son 800 unidades monetarias. Cuando era una empresa seguidora, en el apartado anterior, el beneficio eran 450 unidades monetarias. Luego lo máximo que está dispuesto a ofrecer a la empresa 1 es la diferencia entre el beneficio que obtiene ahora y el que obtenía antes. Luego 350 unidades monetarias. Y por último, nos pregunta el apartado C si existe posibilidad de acuerdo entre los rivales. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo mínimo que está dispuesto a aceptar la empresa 1 es 100 unidades y lo máximo que está dispuesto a ofrecer la empresa 2 son 350 unidades. Luego, en este intervalo entre 100 y 350 unidades existe margen para que las empresas puedan negociar y llegar a un acuerdo.